A tus editores mándalos a la mierda, me dijo. Fue toda una aventura, realmente esa entrevista tiene una preproducción que fue haber ido a Washington, donde García Márquez estaba supuestamente dando una conferencia para los estudiantes, creo que era de Georgetown University. Y yo había conocido a Jaime poco tiempo atrás, el año anterior en Rutgers, en un gran encuentro de periodistas organizado por Tomás Eloy Martínez. De modo que Tomás Eloy, que fue el gran cómplice de esto, trató de cuadrarme la entrevista con García Márquez y yo me fui a Washington a tratar de ver a Gabo y no lo pude ver en ningún momento. De hecho, asistí a una conferencia sobre García Márquez en la que no estaba García Márquez. García Márquez estaba encerrado en otro cuarto, en otra sala, con un grupo de estudiantes a puerta cerrada, hablando de literatura y de su obra, y bueno, no sé qué más se discutió en ese encuentro. Luego de eso yo no renuncié al sueño de entrevistarlo, y 2 semanas después, alrededor de 2 semanas después, él está en Nueva York alojado, creo que en el Hotel del Mónico, no me acuerdo si ese era el hotel, y Tomás Eloy me dice, mira, aprovecha que el Gabo está en Nueva York y vete a entrevistarlo, se está alojando en este lugar, y yo voy a hablar con él y voy a tratar de hacerte el puente en la entrevista. Bueno, total es que empieza no sé si tú has leído la entrevista, empieza esa especie de odisea de un día para tratar de entrevistar a García Márquez. García Márquez sale y me dice que él está ocupadísimo, que por culpa mía él va a llegar tarde a un encuentro que tiene. Yo trato de manipularlo y ablandarlo y decirle, mira, pero es que mis editores me mandaron a entrevistarlo y tú sabes cómo es la cosa, cuando uno tiene una pauta tiene que llevarla. Entonces me dice, a tus editores mándalos a la mierda. Pero, cosa curiosa, García Márquez tenía en la puerta del hotel una limusina dorada que lo estaba esperando porque él era un personaje algo así, ¿no? Tenía ese sentido caribeño de lujo y bueno, no era nada especial tampoco tener un carro de alquiler allí parado para trasladarse a Nueva York. Y cuando yo me voy a ir un poco derrotado ya, porque García Márquez me dice, oye chico, voy a perder la entrevista porque tú me tienes aquí retenido, o el encuentro que tengo, y además olvidé mi reloj, y se pone nervioso García Márquez, y yo odio que me hagan decir que no para las entrevistas, pero ya no tengo nada que decir, bla, 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 bueno, desanimándome a entrevistarlo. Cuando ya yo me doy por vencido y me voy a ir, viene el chofer y me toma de la mano y me dice, el maestro dice que por favor no te vayas, que él te va a dar la entrevista, ¿no? Y ahí empieza toda una tarde de otras peripecias, hasta el punto de llegar a la entrevista, que fue muy tensa, ¿no? Porque apenas estamos empezando el diálogo, yo llevaba en mi mochila varios libros de García Márquez con el propósito de que me los autografiara al final. Apenas empezamos a hablar, yo le saco el grabador y García Márquez me dice, ¡oh!, como si viera el demonio, dice, imposible, o sea, tú no puedes prender esa máquina. Y yo, ¿pero por qué no? Y me dice, porque eso es un loro mecánico o algo así, y yo no doy entrevistas con grabador, así que arréglatela. Entonces yo, bueno, está bien, vamos. Entonces empiezo yo a copiar cada pregunta de las respuestas de García Márquez. Bueno, y así se fue desenvolviendo con muchos momentos de tensión, y él me regañó, me dio clases de periodismo. En todo ese trayecto fue realmente muy, muy rico, pero también muy, muy nerviosa esa entrevista por parte de los dos, ojo. Al final, obviamente, yo estaba mucho más nervioso que García Márquez. Recuerdo que hubo un instante muy extraño, ¿no? Porque terminamos, él me dijo que me iba a dar 15 minutos y estuvimos hablando casi una hora. Y él me dice, bueno, ya, me tengo que ir y tal. Y digo, bueno, pero ya va, espérate, esto lo vamos a continuar. Me dice, pero sí, pero no hoy, ¿verdad? Y ahí en el momento que se acaba la entrevista, García Márquez se levanta y yo pienso que se va a ir inmediatamente. Bueno, y García Márquez se queda parado un largo minuto frente a mí,
yo no entiendo por qué. Y esperando que yo recogiera mis cosas y pusiera mi mochila y hiciera todo eso. Y, el detalle de la corbata es muy importante, porque la excusa para decirle a García Márquez, para envolver a García Márquez en todo esto, es que cuando yo estuve en Washington, había una reunión de la OEA a la que estaba invitado García Márquez y Jaime lo estaba acompañando, pero era formal y Jaime no tenía corbata. Yo me había llevado una corbata, no sé por qué, no me puedo acordar por si acaso, y se la presté a Jaime y el truco que le hicimos fue, o sea, devuélvamela con Gabo para que yo pueda ir a buscarla y ahí tener el momento de la entrevista, ¿no? Y eso fue lo que hicimos y al final funcionó, el truco funcionó, porque García Márquez me da la corbata y ahí es donde se genera toda esta situación que después conté, o que ya antes conté, y bueno, al final este momento muy tenso de despedida, que Gabo me espera, yo recojo mis cosas y fue muy amable, en ese minuto final, él fue muy amable y fue hasta casi paternal, entre comillas, ¿no? Yo me voy a New Jersey, donde estaba viviendo, y al llegar a Rutgers, ya voy a terminar, Tomás Eloy Martínez me dice, ¿qué le hiciste a Gabo? Y yo le digo, ¿pero por qué? Bueno, primero porque dice que tu corbata era la corbata más fea del mundo, que él había visto. Y segundo porque dice que es la peor entrevista que ha tenido en su vida. Bueno, y así fue. Yo le dije 2 o 3 años después, sí, nos volvimos a ver. Y Gabo me dijo, bueno, contigo con cuidado, en un taller que hicimos en Ciudad de México con Kapuczynski, Gabo y Kapuczynski, que es un taller legendario. ¿Sí? Esa es la historia ni tan secreta de esa entrevista. Fue una clase de ética y de periodismo, eso es cierto, ¿verdad? Bueno, creo que al final se trata de volver a lo rudimentario, ¿no? Fue una clase sobre el principio de la observación, ¿verdad? Y la entrevista está planteada un poco así internamente, ¿no? Como que yo estoy recibiendo una lección de este maestro a un periodista novato, ¿no? Ya no era ni tan novato, yo había hecho muchísimas entrevistas, etcétera. Y él empeñado en decirme cómo era el oficio, cómo es el verdadero oficio periodístico. Lección que yo recibí con mucho agrado, con mucho encanto, a pesar de todo ese nerviosismo que describí. Creo que Gabo me deja la idea de la observación, del valor de prestar atención a tu interlocutor, a la persona con la que estás hablando, para realmente poder captar lo que esa persona está diciendo. De hecho, yo tomé las notas de la entrevista no tenía grabación. Y sin embargo, al día siguiente, con la cabeza fresca y con todos estos detalles, todavía muy dentro de mí, transcribí toda la entrevista de memoria. O sea, usando la memoria para recrear ese diálogo. Y lo recreé, Gabo leyó la entrevista y nunca objetó de lo que se dijo allí. O sea, creo que al final esa lección está en la misma entrevista, ¿no?